tardes. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecerle pues, a los organizadores del coloquio, a Angie, a Sergio y a Laurita, también a la directora del programa, Claudia, pues por abrir este espacio y pues poder presentar pues unos acercamientos pues de mi trabajo de tesis. De esta manera pues mi presentación pues se titula Las experiencias del pasado del Irán antiguo por el Shah Pahlavi. Vamos aquí a abordar a partir de 5 apartados. Voy a presentar brevemente pues, un marco teórico donde yo me baso para realizar la investigación. Luego, donde presento cuáles son las experiencias del pasado, que es un concepto que aborda un historiador francés que es François Hartog. También los conceptos de memoria e historia de David Lowenthal. Luego seguiremos presentando sobre una breve contextualización sobre el gobierno de Mohammad Reza Pahlavi en la década de 1953 a 1979 y me voy a concentrar en unos acontecimientos en cual yo pues, realizo una investigación que fue en el año 1971, que fue la gran ceremonia de los 2500 años del Imperio Persa por este dirigente político. De ahí pues a partir de ese marco teórico, ese contexto, pues voy a abordar pues, cuáles son las referencias temporales que bajo este gobierno el Shah utiliza para legitimar su poder y también las referencias humanas que él aborda y que él recupera, dándole pues un sentido y un valor para su gobierno. Entonces, como les decía, el marco teórico, yo me baso en una sensibilidad historiográfica que surge en los años 80, y destaco pues dos autores que son François Hartog, que en el año 2007 él publica una edición de su libro. François Hartog en el 2007 pues, publica ese libro que es Regímenes de historicidad, que es hablar a partir de cómo esas experiencias de tiempo y se relaciona un pasado que le da un sentido a partir de las reliquias, a partir de la memoria y cómo lo utiliza para un presente y proyectarse hacia el futuro. También pues yo entiendo por memoria como ese proceso cognitivo no empírico que lo menciona pues David Lowenthal, y la historia como ese proceso cognitivo empírico que tiene una pretensión a verdad a partir de una metodología. Respecto al gobierno de Mohammad Reza Pahlavi, él sube al poder en el año 1941, pero realmente no tiene una incidencia en las políticas que él empieza a implementar en su gobierno, porque hay una gran influencia por parte de Inglaterra y por parte de Rusia. Y también el año de 1952 sube al poder el primer ministro, que es Mohammad Mossadegh, quien va a tener una fuerte influencia también en las políticas, va a tener pues un agrado por parte de los sectores pues socialistas, y él es el que nacionaliza el petróleo. Entonces realmente solamente hasta el año 1953, con ayuda de la Sabah, que es el cuerpo del ejército iraní, y con ayuda de Estados Unidos, derrocan al primer ministro, y es cuando realmente él sube al poder y tiene una incidencia pues grande tanto en las reformas económicas y políticas de su país. De esta manera pues en este gobierno yo me concentro para entender cómo él utiliza su pasado para mostrarse como un rey legítimo, un emperador tolerante que tiene un vasto pues, de historia en su país a partir de unas referencias temporales que empieza con la dinastía aquemenida, que se fundó en el año 555 a.C. Y de esa manera, en el año 1971, pues él realiza una de las festividades más importantes, que es la festividad de los 1500 años del Imperio Persa. Estos son algunos de los documentos, algunos artículos de prensa de ese periodo que pues muestran un poco qué se hizo en esas festividades, que se realizaron en el mes de octubre, duró una semana y se realizaron en 3 ciudades principales de Irán. En Pasargada, que se encuentra en mi lado izquierdo, que es donde se encuentra el mausoleo de Ciro II, en la ciudad de Persépolis, donde se encuentra el palacio de Darío I, y la actual
capital de Irán, que es Teherán. De esa manera, pues, ¿qué es lo que qué pasado recupera Mohammad Reza? Entonces, en esta fotografía, pues yo muestro como ese pasado y ese presente que empiezan a dialogar en estas festividades y que el Shah utiliza para mostrar frente a la élite que él invita. Y podemos ver esta relación. Esta es una fotografía que muestra la ciudad de Persépolis. Aquí está el palacio de Persépolis de Darío, y en el lado superior se encuentra un hotel que realizó Mohamed para las festividades, que es una estrella de 5 puntas, donde realiza pues unas carpas donde se aloja la élite mundial de esa época. Estuvo tanto el bloque occidental como el bloque socialista en esas festividades, y en el centro pues se encuentra pues una fuente. Realmente es un oasis en medio del desierto. Él trajo pues árboles, fauna de otros países para realizar este montaje, y es en ese lugar donde él realiza un desfile histórico de las diferentes dinastías de su gobierno que terminan en él, o sea, para mostrar esa continuidad histórica como ese heredero de ese vasto imperio. Esta es una fotografía pues más ampliada, como pueden ver, de donde se utilizan pues los vestigios arqueológicos y pues en contraposición de ese Irán moderno, y pues qué referencias él hace de esas dinastías. Él presenta de una manera lineal esa cronología, porque hay una influencia por parte del imperio británico que estuvo presente en Irán en 1702, y pues la mayoría de los trabajos sobre el Irán antiguo son de trabajos de ingleses, de alemanes y rusos, una influencia que estuvo presente hasta 1940. Y pues Mohammad muestra pues a partir de esa mirada lineal cronológica esa secuencia de su historia. Entonces, a partir del imperio Aquemenide presenta otras dinastías como el reino parto, el imperio sasánida, y realmente llama la atención de que no hace mención sobre la conquista árabe que surge en el año 1600. Esto porque digamos que hay una función política en ese momento, y es que no le interesa mostrar un momento en la historia que no hubo un gobierno monárquico dirigido por un emperador. Solamente la dinastía safávida en 1500 es que otra vez vuelve este gobierno hasta la dinastía. Entonces ahí se puede ver cómo él manipula la historia, incluso la tergiversa para darle un sentido y una función política en su gobierno. Entonces, de esa manera él empieza con la dinastía Aquemenide y termina con la dinastía actual de su gobierno. Entonces son las fotografías pues, de los diferentes del ejército Aquemenide en ese entonces, que los viste con los trajes según los murales que hay en Persépolis, y pues el actual ejército iraní de aquel momento, en los años 70. Referencias humanas. Pues bueno, a él hace una referencia sobre Darío I, y sobre todo, pues aquí va a destacar sobre Ciro II, que se puede ver en estas fotografías. En el logotipo oficial de las festividades está el cilindro de Ciro, que se considera como la carta, o el origen de la Carta Universal de los Derechos Humanos. El acto de inauguración se realiza en la ciudad de Persépolis, en Pasargada, donde se encuentra el mausoleo, y termina en Teherán, donde se hace una muestra museográfica donde se expone este cilindro. Este cilindro pues, fue recuperado, este cilindro lo tenía en ese momento Inglaterra. Inglaterra hizo un préstamo al gobierno iraní para presentarlo en esta ceremonia. Entonces, digamos que conectarlo también en temas de patrimonio, como lo mencionaba Laura, como esa función de ese ejercicio de poder de un gobierno imperial colonizador, pues utiliza esos vestigios pues, para adquirir poder, y como este cilindro pues, también va a tener un papel importante, no solamente para el gobierno inglés o para lo que representa la cultura occidental, sino también en ese momento como el gobierno Mohammad, este cilindro o esta figura de Ciro II que lo recupera tanto la tradición judío-cristiana como el monarca ideal, y también la tradición greco-romana,
pues él lo utiliza pues para mostrarse como ese heredero de ese vasto imperio, incluso el imperio universal, como presentarse esa potencia emergente frente pues a ese conflicto que había en ese periodo de la Guerra Fría. Entonces, es así que incluso en las ceremonias, su hijo, que es importante para la realización de estos eventos, va a llamarse Ciro Reza. Entonces, esta es una fotografía en el acto de inauguración donde está su hijo, y también tiempo atrás, en el acto de la coronación, pues este hijo también estaba presente en estas ceremonias. Entonces, para vincular pues como esta figura emblemática y cómo él sigue sosteniendo pues esa herencia. Entonces, bueno, esta es como la figura más ampliada del cilindro. Entonces, bueno, conclusiones. A mí me llama la atención de cómo en estos eventos pues hay una relación entre el pasado y el presente, donde incluso no se diferencia. Entonces, esta es una fotografía de los años 60 en Teherán, donde Mohamed utiliza con unas columnas, una réplica de las columnas de la ciudad de Persépolis, y lo pone encima sobre su corona imperial que representa su dinastía. Entonces, que realmente no hay una distinción de esa temporalidad y la anterior fotografía que les había mencionado. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, cuando no hay una diferencia de la temporalidad, es susceptible que haya una manipulación por parte del gobierno, que eso es lo que empieza a mencionar François Artaud, y que incluso en el año 1972, con la Convención Mundial del Patrimonio Cultural Material de la UNESCO, también se va a ver ese conflicto que también lo va a denunciar, y es esa crisis temporal de que al parecer no hay una diferencia temporal de qué es el pasado y qué es el presente, y que gobiernos como este, o como puede ser cualquier otro, en el caso de lo que fue Hugo Chávez con la figura del Bolívar, se puede manipular e incluso recoger una historia oficial donde se manipule pues para fines políticos de su gobierno. En este caso pues como disciplina de la historia pues es advertir lo que puede suceder cuando no se tiene como esa distinción. Ya con respecto pues al acontecimiento, pues esto es un mapa de los países que fueron invitados al gran evento. Como pueden ver, estuvo Estados Unidos, los miembros de la OTAN, parte de la Unión Soviética, estuvo China. ¿Quiénes no fueron invitados? En verde pues son los países que no estuvieron invitados, que realmente son los miembros de la Liga Árabe, los miembros de la OPEP. En la década de los 60, Mohammad va a tener un poder sobre estos países porque él va a ser el líder de la Organización de Tratados de Petróleo, y lo que quiere mostrar realmente es que la festividad estaba para estas personas de la élite, no estaba ni siquiera para el Irán, o sea, para las personas que habitan el país, sino para la élite exterior, porque quería mostrarse como esa potencia emergente. Y ya por finalizar, pues bueno, de cómo se utilizan pues los vestigios arqueológicos para también dotarles de un pasado, ¿no? Que se recuperan un pasado y cómo en un presente concreto se recuperan pues para fines políticos. La bibliografía, y muchas gracias. ¿Cómo fue? Bueno, principalmente mi familia es de la costa, entonces mi mamá es del pueblo, y normalmente todos los fines de año yo voy a Galeras y pues presencio eso en los cuadros vivos. Y al igual, también en un momento fui diosa y estuve en un cuadro vivo religioso junto a mis primos, entonces pues también de ahí viene mi interés. Pues a Laura también, es Sotomayor, y era, bueno, y ahí, ¿cuál es el patrimonio y de qué patrimonio se está hablando en los cuadros vivos? Sobre todo porque en un nivel institucional se patrimonializa, ¿no? O sea, cuando además entra en la lista representativa del patrimonio inmaterial, ¿cuál es la relación de los cuadros vivos con el patrimonio y cómo problematizan? Porque lo otro que le quería preguntar a Gabriela y a Laura era si hablar de patrimonio es igual a hablar de pasado, si no se diferencian, y digamos, qué implicaciones metodológicas tiene
eh, hablar digamos, de ese tema de la manipulación en torno al patrimonio, de o sea, si el patrimonio es susceptible a manipularse, si es susceptible también a ser, o sea, si en su proceso de manipulación se vuelve algo falso, en esa relación con el pasado, si es que existe, si es que existe, y bueno, eso no sé si quedó. Esta es una pregunta que me inquieta. ¿Cómo hacen para leer? Puede ser desde la etnografía o desde la imaginación etnográfica o la imaginación histórica, conceptos tan aparentemente tan bueno, redondos, digámoslo, del patrimonio, como es tradición, patrimonio y comunidad. Primero con la pregunta de Sergio, es que este es un patrimonio cultural inmaterial en donde lo que importa es preservar las prácticas tradicionales y comunitarias que se generan en los habitantes de Galeras. Entonces, digamos, lo que importa mucho es como que el cuadro vivo actúa como un elemento de cohesión y convivencia social. Entonces, esa es una de las importancias del cuadro vivo. Al ser patrimonio, esto implica que esta manifestación ya tiene un interés a nivel nacional, y también de que las personas empiezan a sensibilizarse frente al patrimonio local que tienen. Entonces, digamos, con esta patrimonialización, los habitantes de Galeras empezaron a tener más importancia en cuanto a los cuadros vivos, y se dio una apertura nacional para que los cuadros vivos lleguen a otros lados. Bueno, yo sigo un poquito con el tema de los cuadros vivos en Galeras Sucre. En mi pasantía, mi jefe pues es la persona asesora de esa manifestación, y creo que tu pregunta se responde en el análisis de nuestra política pública de patrimonio inmaterial que tiene el Ministerio de Cultura. Pues, de todas formas, nuestras políticas culturales tienen aproximadamente 20 años de recorrido. Siento que en principio el hecho de la palabra patrimonio es porque es algo autóctono, solo de ese lugar, aunque eso también es debatible. Digamos, con mi asesor hicimos un estado del arte de toda la política pública de 15 países que pertenecen a la Crespial, que es como la entidad líder en patrimonio inmaterial de Latinoamérica, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, eso que parece ser tan auténtico y que solo ocurre en ese lugar, y que esa tradición es la combinación de pequeñas cosas que cambian pero que se mantiene una esencia, a veces es debatible. Encontramos que, por ejemplo, nosotros tenemos una manifestación que son los cantos de trabajo de llano, y en Brasil, en un encuentro de líderes investigadores del tema, encontramos una manifestación parecida, ¿sí? Y realmente, o sea, hay una distancia geográfica y cultural aparentemente grande entre las dos, pero se recogen unos patrones comunes. Entonces yo siento que también, digamos, traté de decirlo en la ponencia, esa palabra de patrimonio, desde el poder, desde el Estado, desde la academia, parece una cosa ya definida, sobre todo porque hay una investigación histórica de fondo, que bueno, en Grecia decían esto, en el siglo de la luz es esto, y llegamos después del 45, y ahora es el patrimonio desde los derechos humanos y desde la conquista de la paz, que también es como el lema de la UNESCO. Y siento que esa palabra de patrimonio es problematizadora porque cambia dependiendo del contexto y la coyuntura política. Siento que también es un error, y eso lo he notado mucho en los diferentes aspectos que he trabajado patrimonio. No todas las personas quieren ser catalogadas como patrimonio dentro de sus manifestaciones. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta últimamente, los tejidos indígenas son tomados por diseñadores que pertenecen a grandes marcas y lo patentan, y eso genera una crisis a nivel cultural y de un sentido
sí, una cuestión sentimental de que cómo es posible de que yo herede una cosa de mis ancestros y un señor, una señora por allá lo patenta y crea una página web y utiliza mi arte, digo, bueno, no sé cómo llamarlo, sí, como la estética que es propia de mi comunidad y la mía para capitalizarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pensaría que toca analizar dos cosas. Uno, como nosotros desde la política pública, por ejemplo, en el estado del arte que mencionaba al principio, nos dimos cuenta que Colombia es líder en temas de patrimonio inmaterial frente a otros países. Los países que han tenido en los últimos años un corte, bueno, no sé si decirlo así, tal vez políticas socialistas, o que los gobiernos han cambiado un corte izquierda, como Venezuela, Bolivia, por ejemplo la Organización Jurídico-Administrativa de Chile, de México, hacen que ellos les haya tocado buscar otras alternativas lejos de las políticas centralistas que lidera la UNESCO. Por eso es que a nosotros nos ha ido muy bien, porque pues es Bogotá y el resto pues es un estado centralista. Entonces, en ese sentido, por eso es que se le ha llevado muy bien con las políticas de la UNESCO. No sé, pues yo lo respondo de esa manera, y no sé si responder de una vez a lo que dijo Lau. Creo que también son conceptos transversales en el tema del patrimonio. Depende, no sé, la cultura y las tradiciones es como no sé, como palabras problema que están ahí en las políticas públicas, porque digamos en mi tesis de Vélez yo me daba cuenta que para ellos identidad, cultura, historia, incluso memoria, historia es lo mismo, y no sé, siento, o sea, como decía en mi presentación, a veces esas cosas que por tantos años han mandado el Estado y la academia terminan siendo reproducidas por los mismos habitantes, como lejos de esas esferas, pero bajo sus propias lógicas. Entonces, para ellos, no sé, como en un pueblo, un gestor cultural es el señor del museo, pero que también hace las guías a los visitantes, pero también va a hablar con el alcalde para que le dé financiación, y también es el que barre el museo. O sea, son como una serie de cosas puestas de cara a otras realidades, y siento que para ellos las tradiciones, bueno, no sé, es algo que yo llegué a la conclusión en mi tesis, que eso de tradición no es como a veces se piensa en esa antropología clásica desde la etnografía, sino que para ellos las tradiciones son algo cotidiano que también es aparentemente invisible. O sea, digamos, cuando yo me daba cuenta en la etnografía de Vélez que ellos empezaban a utilizar sus propias guabinas para hacer la publicidad de comercios del pueblo y esas cosas, era algo que solo ellos entendían desde el cerveleño. O sea, bueno, digamos, para contestar la primera pregunta, o sea, patrimonio hace referencia a una herencia, ¿sí? Eso es una invención occidental que recupera del Imperio Romano y que incluso está muy relacionado con como la historia de los museos, ¿no? Donde empieza con el coleccionismo, con algo del siglo XIX, cuando ya se estipula pues ya una serie de normas para decir cómo se van a organizar esos objetos, que está muy relacionado, y que ya pues en la década de los 60 pues ya va a crear pues la UNESCO como una organización pues mundial para dictar pues todas esas políticas. Pero vamos a hablar pues de patrimonio como esa herencia de un pasado, y que pues obviamente tanto los museos como esas instituciones pues van a resguardar es como la memoria pues de un pueblo, una comunidad, e incluso de la humanidad, que es como la pretensión que va a ejercer pues esas instituciones internacionales, y que obviamente pues van a estar pues susceptibles a pues manipulaciones políticas. O sea, creo que nunca, o bueno, no creo que haya una neutralidad frente pues a mostrar una historia o un pasado pues sí, que no tenga una influencia pues directa de quien lo crea, pero pues vamos a hablar pues de ese patrimonio pues como esa herencia. Respecto pues a los conceptos de patrimonio, o sea, cuando yo realicé pues mi
trabajo de tesis, realmente yo nunca lo tenía como, pues, como previsto, o sea, fue algo que surgió a lo largo del proceso de investigación. Yo tenía unos conceptos pues claves, que era como la historia, la memoria y las reliquias, y cómo este gobernante utilizó eso para ese pasado, pues para pues legitimar un poder en ese momento. Ya luego cuando me di cuenta que tuvo una trascendencia tanto de los países que estuvieron invitados, pues es que surge este concepto de patrimonio, y lo que me doy cuenta es que lo que realiza Occidente es que recupera esa idea de universalidad, de tolerancia, derechos humanos, que lo recupera con Ciro, para crear esas políticas mundiales sobre el patrimonio mundial. Entonces, creo que es un trabajo que se desarrolla en el momento en que uno realiza pues, la investigación, de un análisis pues, de fuentes. Mis fuentes fueron fotografías, videos, artículos de prensa, y que en el momento en que uno como investigador empieza a entretejer toda esa nueva información, es que uno empieza a comprender pues, cómo esos conceptos que ya pues, algunos teóricos ya han hablado, se empiezan a ver, y cómo uno también puede pues, enriquecerlos en la medida que las fuentes empiezan a mostrar pues, otras cosas que no se han dicho. Bueno, en relación a lo que dijo Laura, pues sí, los cuadros vivos no solo se presentan en Colombia, sino también hay manifestaciones parecidas. Entonces, digamos, también hay manifestaciones, se conocen con diferentes nombres. Por ejemplo, en España se conoce como cuadros plásticos, pero tienen diferentes intencionalidades, y pues lo realizan en diferentes contextos. Y pues en cuanto a la palabra tradición, me parece que no es cogerlo como un elemento estático, sino que al ser un patrimonio inmaterial y que es un patrimonio vivo, esto se va transformando, y pues también es por medio también de seguirlo de generación en generación. Entonces no es tomar lo tradicional como algo totalmente estático, sino también como mirar esos juegos y esas dinámicas nuevas que se generan dentro del contexto del patrimonio. Bueno, pues primero felicitarlas, pues es un trabajo bastante bonito, y pues todo lo que han mencionado alrededor de lo que significa el patrimonio con respecto, o bueno, con relación, digamos, a tradiciones y demás, me hace recordar una de las últimas exposiciones que vivimos durante el seminario central, pues en el primer semestre. Unas chicas del programa de patrimonio trabajaron en una exposición que trabaja ahorita el Museo Nacional. Se me va ahorita la verdad el nombre de la comunidad indígena con la que hicieron su tema, digámoslo, pero hablan más o menos de el entretejido que logró, bueno, diferentes como artesanías y esculturas formarse en los tiempos de esclavitud y demás. Ellas hacían algo muy importante y decían el porqué y el para qué el patrimonio, y que esa comunidad encuentra ahorita pertinente pues como que se les devuelva esa parte de esculturas como muestra de su cultura. Y también comparto lo que dices de que la tradición, finalmente eso me hace pensar que no puede verse como algo estático, sino porque no ver el patrimonio como un punto de partida también para generar transformación y nuevo conocimiento. Pues digamos, en este caso lo comparo con lo de las esculturas. Entonces sí me parece importante que desde acá nos pensemos el patrimonio como no algo histórico ni algo que le pertenezca solamente a ciertas instituciones, sino realmente cómo lograría también por medio de un proceso de transformación, digamos, enmarcar nueva generación para así del patrimonio, o sea, que no se vea como solo esto sucedió en tal año y esto perteneció a tal fecha, sino retomarlo para que en una línea del tiempo se transforme y se pueda generar nuevas ideas alrededor de eso. Bueno, yo tenía una pregunta, pero esta pregunta es como para enlazar lo que se dijo en esta mesa con el resto ya del coloquio, también como a modo para ir haciendo reflexiones finales, y es sobre todo para las chicas antropólogas, cómo
entienden, cómo entienden, cómo hacen también trabajo de campo cuando se trata de patrimonio y qué especial metodológicamente, qué implicaciones tiene también hacer trabajo de campo cuando de patrimonio se trata. Bueno, pues esa fue la principal crítica de uno de mis jurados de tesis, que como dónde estaba la etnografía, pero, o sea, es un reto porque siento que es, primero, que una etnografía te tiene que hablar de los muchísimos patrimonios que hay, desde lo que uno ya ha investigado y cómo la academia los clasifica, que el inmaterial, que el natural, que el cultural material, que el mueble, que el inmueble, todo eso, pero también tener en cuenta que las comunidades tienen su propia manera de concebir el patrimonio. Entonces, bueno, no sé, a mí me pasaba que yo comprendí que analizando la historia de Vélez y la manera de ellos de ser tan liberales y la defensa, digamos, del partido liberal por lo que le había sucedido a sus abuelos y una historia local tan reciente, diría yo, me dio a entender en la etnografía que la gente se regañaba bajo unas palabras y de pronto bajo una lógica del ser liberal. No sé, también de mencionar mucho el color rojo y unas cosas súper idiosincráticas, y eso no sé qué tipo de patrimonio será, pero es algo vivo, o sea, es algo, no sé cómo lo mencionaba Gaby, esas relaciones entre el pasado y el presente que están reproducidas todos los días y que generan unas relaciones entre los abuelos y los nietos, entre las autoridades locales, y que solo la etnografía me lo permitió ver. Y siento que, bueno, no sé, dentro de las críticas que me hicieron mis jurados, para los antropólogos es un reto, sobre todo los que trabajamos con políticas públicas, pensar el patrimonio lejos de lo que ya está establecido en las políticas públicas. No sé, siento que, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, cuando uno mira, no sé, los estatutos, siempre hay como unos párrafos y unos lineamientos a seguir, y cuando uno va a las comunidades hay cosas que están fuera de ese alcance. Entonces creo que también, más que sea como un manual de cómo verlo desde la antropología, creo que es un reto, porque a pesar de que la antropología sea, como decía en mi exposición, una de esas áreas clichés donde está interactuando constantemente con los temas de patrimonio, pues todavía hay muchas cosas por solucionar, o sea, sobre todo pensándonos como país que tiene un centralismo muy legitimado. No sé, por ejemplo, la manifestación de la marimba en el Pacífico no es el hecho solamente de llegar a que la marimba exista, o sea, son unas cuestiones que tienen que ver con las relaciones ecológicas, entonces toca hablar con otros ministerios, no sé, también con las cocinas tradicionales, con el tema de las tierras, o sea, con una cantidad de elementos para que esa manifestación se dé, que no es la manera de pronto categórica como la ve el Estado. Entonces siento que ahí es más como un reto de nosotros, porque pues uno llega y dice, bueno, y habla con las comunidades, pero para plantear esas políticas públicas y esas cosas que yo creo que uno como antropólogo quiere que cambien y quiere trabajar con las comunidades, es hacer un reto, no sé, como un desafío más holístico y hablar como con muchas cosas y no solamente con una, porque siento que también, a propósito de la pregunta que tú me hacías ahorita, la visión de cultura del Estado es, no sé, como una cuestión, perdón, pero me manda a recoger, o sea, como que la cultura es también, sí, pero también es eso, o sea, la visión de ellos de temas centrales que van a favorecer o van a terminar perjudicando a una comunidad, pues son cosas de hace 20 años, entonces
pues siento que ahí es como, no sé, como un reto. Bueno, a mí me sucede lo mismo que a Laura, es que antes yo empecé a leer decretos, empecé a leer el plan especial de salvaguardia, entonces como que me impregné de mucho de esos conceptos institucionales, entonces al momento de llegar siempre estaba pensando así, y eso como que también es un gran reto, de quitarse como ciertos preceptos que uno tiene. Y pues en cuanto al trabajo de campo, yo propuse en mi proyecto de tesis es hacer observación participante, pues justo cuando hacen cuadros vivos, porque el hecho de montar el cuadro no solo implica en la noche, sino las familias o los amigos están desde las 9 de la mañana montando el cuadro. Entonces, tuve la oportunidad en octubre de estar en un montaje en una institución educativa y pues hablar con la gente, y ahí ya te generan nuevas ideas, te hablan, no, es que yo este instrumento, primero, ¿de quién es la casa? No, la casa es de mi abuela. Ah, bueno, ¿y estas flores de dónde las trajiste? No, las traje del jardín mío o el jardín de mi compañero. Entonces, como mirar todas esas dinámicas directamente. También propuse hacer entrevistas, entonces estoy como que entrevistando a gente de diferentes partes, de diferentes calles, unas que están involucradas con el festival, otro con el proceso de patrimonialización, otro con el proceso de diagnóstico, también como se creó una nueva corporación, entonces también con esos actores, estoy tomando diferentes actores. Y también estoy haciendo como una revisión documental en donde tomo en cuenta, digamos, todas las memorias que se han dejado del festival y también como artículos que se han generado en relación a ello. Y pues tomo con mucha importancia entrevistas a gente mayor para que me cuenten cómo eran las prácticas antes, y actualmente pues también trabajo con grupos de jóvenes que también son jóvenes universitarios que vienen cada vez en enero a montar sus cuadros. Entonces, digamos, como esta práctica en los jóvenes también está muy viva. ¿Alguien más? Bueno, gracias a nuestras ponentes. Bueno, creo que sigue la rifa de los libros. Tenemos ¿cuántos? Como 8 libros. Bueno, no sé, la idea también es como hacer unas reflexiones finales en torno a lo que ha significado también todo pues, el coloquio, cómo ha girado el campo en sus diversas maneras, y qué preguntas nos estamos haciendo nosotros como estudiantes. Si se dieron cuenta, pues todas las intervenciones fueron de estudiantes, bueno, a excepción de la de Gary, que fue mientras, bueno, sí. Y también tenemos los libros que son para la rifa. Agradecerles a Claudia Plata Rueda, a Claudia Cano y sobre todo a Carolina Portela, que no puedo estar, que son las que pues hicieron toda la gestión como para tratar de dar algo pues al final de este coloquio. Nosotros queríamos dar 2 libros a las 2 únicas personas que estuvieron en el coloquio, que fueron Dana y Saray. Entonces también un aplauso a ellas por mantenerse. Vamos a rifar unos con los ponentes y otros con los asistentes, sí. Entonces, pues si quieren, yo creo que los damos a libre elección, ¿sí?